les voy a pedir que, con manera de introducción, veamos la carta a los Romanos capítulo 15. Carta a los Romanos capítulo 15. Normalmente lo que las iglesias han hecho, yo también lo hice en alguna ocasión, los pastores, es que en estos días de Semana Santa van tratando como que tienen ciertos temas muy particulares, como que van hablando de lo que sucedió cada uno de los días de la semana. Incluso hay mensajes muy famosos que se popularizaron en muchas iglesias de las 7 palabras. Seguramente ustedes escucharon algunos de estos mensajes, pero les decía el día de ayer que realmente hemos estado equivocados con las fechas. Entonces vamos a tratar de establecer un orden, y vamos a hablar particularmente toda esta semana, vamos a hablar de los sacrificios que están en la Biblia y cómo los sacrificios que están en la palabra de Dios refieren a Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces tenemos claro que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo, sobre todo los sacrificios refieren a Jesucristo. Entonces vamos a ir adelante, no va a tardar mucho en esta introducción, y vámonos de lleno, por favor. Éxodo capítulo 12, veíamos este texto el domingo pasado, pero vamos a encontrar mayor riqueza en esta noche. Y vamos a ver aquí el primer sacrificio. Vamos a estar viendo 3 sacrificios por noche. Este día vamos a ver el sacrificio del Cordero Pascual, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, que se le llama la Pascua. Vamos a ver el día de mañana el sacrificio de los 2 machos cabríos. Y vamos a ver el día viernes el sacrificio de la vaca roja, de la vaca alazana. Y vamos a ir, les aseguro que va a ir subiendo en intensidad cada día y en impacto para nuestras vidas. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 2, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción, traducción más actualizada de la Biblia. Desde el versículo 2 les voy a leer. Dice: esa noche, está hablando Dios, le está diciendo Dios a Moisés: pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que leíamos? Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Entonces Dios toma en cuenta a los seres humanos y toma en cuenta a esos dioses de Egipto. Dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. ¿Cuál sangre? La sangre del cordero de 1 año, que tenía que ser perfecto y que iba a ser sacrificado. Esa sangre se tenía que poner sobre las puertas de las casas donde vivían todos los hebreos. Dice: cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, que eso es lo que quiere decir la palabra Pascua, ¿verdad? Es pasar por encima de, pasar de largo, o pasar de una condición a otra. Luego sigue diciendo: esa plaga de muerte, veíamos esto el domingo, como algo como lo que estábamos viviendo, no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Ahora fíjate en el 14, dice: este será un día para recordar cada año de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival al Señor, y esta es una ley para siempre. Entonces aquí vemos algo interesante. Quiero hacerles referencia a esto. Cuando Dios da esta orden a Moisés, a Aarón, el sumo sacerdote, y a todo ese pueblo esclavizado, les dijo: van a sacrificar este cordero, tiene que ser de 1 año, sin defecto, y van a hacerlo en el primer mes. Esto es importante. En el primer mes, ¿se acuerdan que esto lo veíamos el domingo? Que Dios ahí le empieza a dar el nuevo calendario a su pueblo.
y les dice exactamente que lo tienen que sacrificar, lo van a apartar el día 10 del mes, del primer mes, que son estos tiempos que estamos viviendo, y tenían que sacrificarlo el día 14 de ese mes, el día 14 de ese mes. O sea, lo apartaban el 10 y 4 días lo tenían apartado y el día 14 era sacrificado. Fíjense por favor, ahí en el versículo 5, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14, ¿ok? Hasta el día 14. Y esto tenía que hacerse en la presencia de toda la congregación, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí pongan mucha atención, porque aquí estamos viendo los tiempos. Aquí hay un detalle muy importante de los tiempos. Entonces, vean, vamos a ir un poquito más despacio. Dios les da esta ordenanza al pueblo hebreo cuando estaban en la tierra de Egipto todavía esclavizados. Y este sacrificio se tenía que llevar a cabo cuando estaban todavía dentro de la tierra de Egipto esclavizados. Por lo tanto, aquí lo que se establece es que el primer sacrificio, el sacrificio del Cordero Pascual, no es para perdón de pecados, sino para liberación. Ahí ese es el primer dato que tienes que anotar. No es para perdón de pecados, sino para liberación, ¿sí? De hecho, aquí se va a utilizar la palabra redención, ¿ok? Porque lo que Dios estaba enseñando ahí es que el sacrificio sí los iba a salvar de la muerte física, pero esa acción, ese sacrificio los iba a liberar de la esclavitud. Y les da, el segundo punto que quiero que empieces a notar aquí, es que les da exactamente los detalles de cuándo tendrían que hacer esto. Y por eso es que les dice, este es el primer mes, ¿verdad? Y es el primer mes del año para cada uno de ustedes. Vean en el versículo 3, en el 10 de este mes, tómese cada uno el cordero. Entonces, en el día 10 tenía que ser tomado, y en el día 14, como lo vimos en el versículo 5, en el versículo 6, dice, será inmolado. Este es un dato muy importante. Ahora, yo les decía el domingo que se han establecido los tiempos, y ahí veíamos la profecía de Daniel, como se decía que alguien iba a venir a cambiar los tiempos, y alguien muy poderoso. ¿Quién? Un papa, ¿verdad? Cambió los tiempos, un rey, Constantino, e iban a cambiar los tiempos para que no se celebraran estas festividades, porque el calendario de Dios está establecido precisamente por las festividades. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué tiene si celebramos Navidad en diciembre o si celebramos Semana Santa ahora? No pasa nada. Bueno, hay una parte donde sí, estoy de acuerdo, no pasaría nada. Pero quiero que empiecen a ver cómo Dios da exactamente el tiempo, porque eso lo vamos a ver más adelante, cómo esto tiene un impacto tremendo en nuestras vidas. Ahora, vayan a Deuteronomio nada más para sustentar un poquito esta situación, este mismo momento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Es el quinto libro, está 3 libros adelante de Éxodo. Y si alguien se pregunta, Deuteronomio 5, versículo 6. Si alguien dice, bueno, ¿qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa la segunda ley. Y no es que hubiera habido otra, sino que realmente lo que está sucediendo aquí en la Biblia es que este libro de alguna manera repite la ley establecida en Éxodo, en Levítico, pero ya está en otro tiempo, y también hay una interpretación ya de la ley primera, de la primera vez que fue dada la ley. Por eso se le llama la segunda ley de Deuteronomio. Ahora dice en el versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Ahí está, te saqué. Y lo que produce, lo que permite esa salida, es el Cordero de la Pascua. Dice, de casa de servidumbre.
Y si van más adelantito en el versículo 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Acuérdate, que no se te olvide de dónde vienes, que luego se nos suben los humos, ¿verdad? Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Ahí están las plagas y esa mortandad final. Por lo cual, ojo con esto, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ah, qué interesante. El día de reposo, que también es una cuestión de tiempo, está íntimamente ligado con la liberación. ¿Por qué? Porque cuando uno es esclavo no descansa. Entonces, la orden que vino al esclavo, a la persona que tenía mentalidad de esclavo, era, tienes que descansar. ¿Verdad? Entonces está muy relacionado y por eso es una orden, porque al esclavo se le tiene que ordenar descansa, porque el esclavo no está acostumbrado a descansar, aunque lo necesita, aunque lo pide, aunque clama por el descanso, no está acostumbrado a descansar y a descansar de la manera correcta. Pero entonces Dios les está diciendo, 40 años después, dice, acuérdate de dónde saliste. Y acuérdate que yo te saqué con mano fuerte de la esclavitud para que tú pudieras descansar. Ahora un versículo más, por favor, Isaías 44, 21. Todo esto nos va a ayudar a establecer una base, una estructura para poder recibir toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Isaías 44, versículo 21. Dice, acuérdate de estas cosas. Nuevamente, ahora son unos siglos más adelante. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Ya tenían un nombre, ¿verdad? Al principio nada más eran los hebreos. Oh Israel, tenían un nombre ya como persona, como tribu, como nación. Porque mi siervo eres. Entonces dejaron de ser siervos de un sistema humano para venir a ser siervos del mejor sistema que hay, que es el de Dios. Dice, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice con una nube tus rebeliones, como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, y ojo acá, porque yo te redimí. ¿Ok? Entonces, la palabra redimir, o el verbo redimir, implica libertad, un pago por una libertad. Entonces, la redención no es lo mismo que el perdón. ¿Sí? O dicho más propiamente, la redención no es lo mismo que la expiación. Son términos ahí a lo mejor un poco confusos para nosotros. Redención es liberación, mientras que expiación, lo vamos a ver mañana, es perdón. ¿Ok? Entonces podemos ir aprendiendo más a fondo de la palabra de Dios. Y aquí dice Dios, no dice Dios yo te perdoné aquí. Dice yo te redimí. ¿Verdad? Tus pecados, como una nube tus rebeliones, así quedan deshechas nuestras rebeliones, por lo cual le tenemos que dar gracias a Dios. Pero dice, esto lo pude hacer porque yo te redimí. Por eso, y lo vamos a ver a mayor profundidad el día de mañana, es que Juan capítulo 1, versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29, por eso es que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo el primer sacrificio tiene una relación directa con Jesucristo. Aquel primer cordero que tenía que ser tomado de las ovejas propias de cada uno o de los cabritos, el día, a ver si se acuerdan, el día 10 del primer mes. Y lo iban a tener apartado. ¿Para qué? ¿Por qué no se tomaba el 10 y el mismo 10 se sacrificaba? Tenía la ley dada por Dios en ese momento, era espérate al día 14, y el día 14 frente a toda la congregación lo tienes que sacrificar frente a toda la congregación. ¿Por qué? ¿Verdad? Y aquí quiero que empieces a tener en mente a Jesús como el Cordero Pascual.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos hacia adelante. Vamos a ver estos 4 días, por favor. ¿De qué se trata? Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Yo sé que ustedes algunos están diciendo, bueno, esto ya lo sabía, algunos tal vez no, ¿verdad? Pero ten en mente que el sacrificio se pidió estando esclavos y el sacrificio se pidió exactamente en un día y podemos decir ahora en una hora determinada por Dios. Entonces vamos a ir aquí abriendo nuestro entendimiento. Esos del día 10 al 14 de Abib o de Nisan. ¿Por qué 2 nombres? Eso lo vamos a ver después. Son el mismo mes, Abib y Nisan. Nisan no es la marca de un coche, es el primer mes del año de Dios, ¿verdad? No quiero decir el año judío, porque no es de ellos nada más, Dios se lo dio al ser humano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Ojo con lo que escribe Pedro. Dice, ustedes saben que fueron rescatados, ¿ok? ¿Ya vieron? Fueron rescatados de una vida sin sentido. Quiero que pienses, por favor, en esos esclavos. ¿Qué hace un esclavo? ¿Qué propósitos tiene un esclavo? ¿Qué sueños tiene un esclavo? ¿Qué esperanza tiene un esclavo? ¿Qué novedad de vida tiene un esclavo? Ninguna. ¿Ya? Y algunos de ustedes pueden decir, caray, pues yo no me puedo imaginar la vida de un esclavo. Ay, espérate tantito. Espérate tantito. Una vida sin sentido. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de ese cordero, primero, tenía que ver con rescatarlos de la esclavitud, ojo, de una vida sin sentido, sin propósito, sin esperanza, sin sueños, sin nada. Más que todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, sobrevivir, no vivir. Dice, la cual heredaron de sus padres, pero aquí no está hablando de aquellos, nada más. Claro, muchos de ellos heredaron el ser esclavos porque sus padres eran esclavos, pero aquí está hablando de nosotros, de personas que ya no habíamos estado esclavizadas en Egipto. Entonces dice, nosotros, Cristo, el sacrificio de Cristo nos rescata de una vida sin sentido, la cual heredamos de nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes dijeron, uy, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá? Qué vidas tan aburridas, y ¡pum! 20 años después ahí estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron tus padres, te metes en una vida sin sentido, ¿verdad? Pero dice Pedro, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. Ahora, cuando piensas en cosas corruptibles, ¿qué te viene a la mente? Bueno, para Pedro y para nosotros, lo corruptible es el oro y la plata. Y esas son bagatelas. Esas son canicas, ¿verdad? No. Eso no se pagó ni con todo el oro, ni con toda la plata del mundo, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Yo sé que esto lo has escuchado muchas veces, no tienes idea de lo que vas a recibir en estos días, de cada palabra, de cada término. Dice como la de un cordero, ¿como cuál? Como la del cordero de la Pascua, como de aquel cordero que Dios le dijo al pueblo, busca un cordero de 1 año, sin defecto, apártalo el día 10 y no lo mates hasta el día 14. Ahora fíjate en esto, dice, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, está hablando de Jesucristo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cuándo empiezan los últimos tiempos? Cuando Jesús vino por amor a ustedes. ¿Qué tal? Ahí está. Ese Cordero Pascual era la sombra de Jesucristo, del Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo, pero que nos rescata de la esclavitud de una vida sin sentido por amor a nosotros. Empezamos a entender
el amor de Dios y que se manifiesta por amor a nosotros en los últimos tiempos. Regresa rápido, por favor, al versículo 5 de Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 5, rápidamente. Dice, el animal, está hablando del corderito, será sin defecto, macho de 1 año, no una hembra. Y quiero que veas cómo Dios es tan específico, porque Él es detallista, porque cada cosa tiene una enseñanza y una importancia. Un macho, no una hembra, o sea, no des lo que tú quieras, es lo que Dios dice, un macho de 1 año, sin defecto. Ay, vamos a dar lo que nos sobra, ¿qué es lo que normalmente hacemos con Dios? No, Dios ve mi corazón, pues eso es lo que te debería de preocupar, que Dios está viendo tu corazón, que estás abiertamente haciendo lo que a ti se te da la gana y no tomas cuidado de lo que Dios te pide, ¿verdad? De 1 año, dice, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, ahí sí te da opción, porque había unos que tenían más y otros que tenían menos. Dice, y lo guardarás hasta el día 14, lo tomaban el 10 del primer mes, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Te das cuenta cuánta información de tiempo hay aquí? Y estamos hablando del Éxodo. Ahora fíjate, por favor, lo tomas el día 10 y lo sacrificas el día 14. ¿Por qué esos 4 días? Bueno, lo que Dios estaba haciendo con este pueblo que apenas estaba empezando a aprender las leyes de Dios, y aquí dependía de esta ley, del cumplimiento de esta ley, dependía su vida, porque iba a pasar ese espíritu de mortandad, ese ángel del Señor, a matar a todos los primogénitos de hombre y de animal, ¿verdad? Bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios acá? Lo que estaba haciendo Dios acá es que les estaba dando el tiempo suficiente a esas familias, a esas personas, para inspeccionar perfectamente a ese corderito o a esa cabrita que habían elegido, para que no se les fuera, ¿verdad? Nada tenía que tener de defecto. Entonces, a ver, apártalo el 10 y empieza a revisarlo, que no tenga la pezuña hendida, que no tenga ninguna manchita, ningún hoyo ahí en su pelaje o en su lanita, ¿verdad? Que no tenga la nariz así como algunos de ustedes, o el ojo gacho así como yo, ¿verdad? Caído, o sea, perfecto, perfecto, ¿ok? Durante 4 días tenía que ser inspeccionado ese corderito. Además, déjame decirte algo, ese corderito les había costado a ellos mantenerlo, y era el mejor ejemplar que tenían. O sea, a ver, tráete uno, mi amor. No, no, vete por otro, a ver, tiene que ser perfecto. Y les daba 4 días para inspeccionarlo y que pudieran ofrecerlo, porque de eso dependía su vida. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Fíjense lo interesante de esto. Vamos a más profundidad. Marcos capítulo 14, por favor. Allí en Marcos capítulo 14, versículo 53. Marcos 14, 53. ¿Qué versión? La que sea. Me está preguntando qué versión, la que ustedes tengan. Yo la voy a leer en la Reina Valera. Fíjate bien lo que dice acá. Estamos hablando ya de cuando Jesús está ya tomado preso. Y dice, lo trajeron pues, ¿a quién? A Jesús, al sumo sacerdote. Y se reunieron con él todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, o sea, la élite religiosa, tremenda. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio, y saben que ahí estaba echando ojo Pedro, ¿no? 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregar la muerte, ¿pero qué? No lo hallaron. O sea, tuvo que ser un falso testimonio, porque ellos le buscaban por arriba y por abajo, ¿por dónde agarramos a este Jesús? ¿Qué podemos hacer para que
le encontremos una falta, algo que diga, algo que haya hecho, ¿verdad? Y preguntaban, oye, ¿no lo viste algún día echándose unas cervezas por ahí? No, jamás lo vi, ni todo, oye, un cigarrito por ahí, un porrito, nada. ¿Ah? Oye, ¿no revisaste ahí su internet? A lo mejor tenía algunas páginas indebidas. Nada le encontraba. ¿Verdad? ¿No lo viste alguna vez que se fuera con alguna chamacona? Nadie. 56, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pagarle a alguno para que diera un falso testimonio contra Jesús. Así que tenemos en Marcos que fue revisado por los sacerdotes, por la élite, inspeccionado a profundidad y no encontraron nada. Ahora ve por favor a Lucas capítulo 23. Lucas 23. Lucas 23. Vamos a ver este texto y vamos a ver qué pasó aquí en esta porción de la escritura. Lucas 23 y vamos a ir al versículo 13. Dice acá en el versículo 13: como no encontraron ningún defecto, los sacerdotes, a la primera persona a quien se lo llevaron después de inspeccionarlo fue a Pilato. Y dice en el versículo 13: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole yo interrogado y delante de ustedes, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de los que acusas. Pero espérate, el testimonio de Pilato es más tremendo aún, porque dice, ni aún Herodes. ¿Te acuerdas? Pilato era como un gobernante de una región, como un alcalde, pero Herodes era el rey, ¿verdad? No me acuerdo cuál era el título de Pilato, ahí si nos los pueden poner. Y dice, lo remitía a Herodes y nada digno de muerte encontró en Jesús. Así que tenemos a los religiosos que le buscaron y le buscaron y le buscaron y nada. Ahora tenemos a los gobernantes, a los reyes, a los principales gobernantes buscándole por todos lados a ver qué defecto tenía y nada. Vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Si se dan cuenta, son los capítulos finales de cada evangelio. Y dice, vamos a ir por favor a los versículos 3 y 4 de Mateo. Dice, entonces Judas, hijo, esto es tremendo, amigos, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes buscan de Dios y buscan conocerle. Esto es impresionante. Ya tenemos a los religiosos, tenemos a los gobernantes. Ahora Mateo capítulo 27 versículo 3 dice, entonces Judas 27. El que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y qué les dijo? Yo he pecado entregando ¿qué? Sangre inocente. Hasta el mismo traidor de Judas se percató de que no había mancha alguna en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a los principales sacerdotes, a la élite religiosa, a los gobernantes, y tenemos a uno de los discípulos, al mismo Judas. Y ahora ve por favor al versículo 19 de ahí mismo Mateo. Dice, y estando, versículo 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, quien Pilato, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó a decir, por favor, viejo. Angustiada la mujer, porque había estado sueñe y sueñe con Jesús. Le dice, viejito, por favor, por lo que más quieras, no tengas nada que ver con ese, ¿qué? ¿Ya vieron lo que dice ahí? Justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa del ay, si escucháramos más a nuestras esposas. Yo le doy gracias a Dios que tengo una mujer que sueña cosas horribles y nada de eso se cumple, ¿verdad? Pero cuando me habla no de sus sueños, hay muchas cosas que sí se cumplen. Judas y la mismísima mujer pagana, idólatra
de Pilato, revisaron a Jesús y dijeron, es inocente, es justo, no hay pecado en él. Y déjame mostrarte Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Vamos a ver qué dice ahí. Lucas 23. Y si te das cuenta, aquí ya está Jesús crucificado en la cruz. Y recuerdas que había al lado de Jesús dos hombres, que no eran cualquier hombre, cualquier hombres, ¿verdad? Como se diga. Eran criminales de alto rango. Habían sido tan malos que ellos sí merecían la muerte vergonzosa de la cruz. Y dice en el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro era igual de pelafustán, de malhechor, ¿verdad? Que el primero. Pero respondiendo el otro dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Ahora fíjate lo que dice en el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ¿qué dice ahí? Ningún mal ha hecho. Bueno, hasta los malhechores se percataban. Todo el mundo, sacerdotes, gobernantes, Judas, la esposa de Pilato, la gente común del pueblo, se habían dado cuenta, lo habían revisado de arriba a abajo, y el testimonio de todos fue que Jesús era como aquel corderito, macho, sin defecto, no tenía un solo defecto. Entonces ahí ves por qué del día 10 al día 14. Y lo mismo que sucedía con aquel corderito, lo mismo sucedió con Jesús, fue inspeccionado de arriba a abajo. Entonces, quiero que veas, por favor, lo importante de los detalles que nos da la palabra de Dios y que muchas veces nosotros pasamos por alto en una lectura rápida. Pero es más grave que nosotros pasemos por alto los pequeños detalles que están en la palabra de Dios, porque esos detalles nos hablan mucho sobre los tiempos y sobre las sazones que estamos viviendo y cuál es nuestra posición ante todo esto. ¿Nos puedes recordar, por favor, cuál es el versículo de la esposa de Pilato? Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Ahora vamos a ir a mayor detalle, porque yo les dije, acuérdate que ahí dice el día 10 del primer mes, el día 14 del primer mes, pero luego dice que el día 14 tenía que ser sacrificado ese cordero frente a toda la congregación entre las 2 tardes. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Habías visto tú alguna vez eso? Las 2 tardes. Ahora, vamos a ir por favor a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Para que veamos la importancia de los tiempos, cómo el sacrificio de aquel cordero pascual nos habla de la importancia del detalle del año, del mes, hasta del día y ahora hasta de la hora. Impresionante. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ves? Esto es tan importante, amigo, porque lo que estamos viviendo no es una casualidad. Mira, déjame decir esto con mucho cuidado y con mucho respeto, y si hay algún pastor viéndonos, yo lo quiero decir con mucho cuidado, mucho respeto. Yo entiendo que muchos pastores el día de hoy están orando en contra de la pandemia, están orando para que esta maldición se vaya, se disipe. Y yo creo que hay un buen corazón porque quieren que haya protección para sus iglesias. Pero ¿cómo podemos nosotros orar en contra de algo que Dios mandó? Y eso lo tenemos exactamente ejemplificado en el sacrificio de Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino quiero hacer tu voluntad. O sea, el mismo Jesús, imagínate que Jesús actuara como muchos cristianos hoy en la actualidad actúan. Te reprendo, cruz, ¿no? Y en el nombre de Jesús, o imagínate, por favor, yo declaro que no iré a la tumba,
que no subiré a esa cruz, que no me dolerán los clavos. O sea, no puede ser. Era el plan de Dios, y a veces el plan de Dios no es agradable. Pero hay bendición, hay promesa para su pueblo, para sus hijos. Entonces, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, di no, ni un día antes, ni un día después, di ni una hora antes, ni una hora después, y ahora puedes decir, ni un minuto antes, ni un minuto después. Ahora, ¿qué te quiero decir, amigo? Que lo que estamos viviendo está establecido en la Escritura, que es lo que tenemos que vivir. Y nosotros como Iglesia de Cristo, lejos de tratar de reprender espíritus de enfermedad y de venir en el nombre de Jesús en contra de los virus y de las pandemias y de las pestes, no, tenemos que entender lo que está pasando en el tiempo perfecto de Dios para que nosotros podamos mantenernos firmes. Dios es un Dios que se maneja de acuerdo a un plan preciso, exacto, y hace todo en su tiempo. Jesús vino exactamente en el día y en la hora que Dios lo había establecido, como dice acá, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice ahí Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Impresionante, Jesús nació bajo la ley. Esto lo vamos a ir aprendiendo. Entonces ahí tienes a Dios. A ver cómo vamos, ángeles, ¿no? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está todo? ¿Sí? ¿Cuánto falta para el cumplimiento de que Jesús vaya? Mijo, ya faltan 10 minutos. Sí, papá, ya voy, ¿no? O sea, bueno. El punto que te quiero decir es, ahí estaba ya establecido el día y la hora en que Jesús iba a venir. Te lo voy a demostrar. Ve rápidamente a Daniel capítulo 9 versículo 24. Ahora sí los traigo movidos, ¿verdad? Con la Biblia. Sí, están pidiendo Eso. que vayan más. Porque no les ¿Quieren que vaya más lento? Con los versículos, con la búsqueda de los versículos. Daniel. Voy a empezar a hablar como alguien, que ustedes conocen. Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 24. Daniel 9, 24. No, no sé. Daniel 9, 24. Fíjate bien lo que dice acá. ¿Estás de acuerdo que Daniel es un profeta del Antiguo Testamento que vivió 500 años aproximadamente antes de Jesús? Pero para entender los últimos tiempos les anticipo que vamos a estar estudiando a Daniel, no ya en las próximas semanas, pero sí en breve. Y aquí vamos a tomar algunas probaditas de esto. 9:24, por favor. Daniel 9:24. ¿Ya lo tienen acá? Sí. Sí. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ojo, hasta el Mesías príncipe, es Daniel, no conocía a Jesús, es una profecía. Hasta el Mesías príncipe, y ojo, habrá 7 semanas y 72 semanas. Forma rara de hablar, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que quiero que veas es cómo Dios da la orden y establece los tiempos precisos. Hasta el Mesías príncipe. ¿Qué estás teniendo aquí? ¿Qué tienes aquí frente a ti? La profecía del nacimiento de Jesús. En un tiempo establecido, ¿verdad? Por Dios. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, fíjate, 26. Dice, y después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías. En 2 versículos, tú tienes la profecía del nacimiento y de la muerte de Jesús. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ve cómo Dios establece los tiempos y cómo incluso en momentos, Jesús vino en un momento de muchísimo conflicto político, económico, social, racial. Pero ahí fue cuando Dios quiso que vinieran y se iba a restablecer, a restaurar en tiempos angustiosos. Por eso te digo, no se trata de que la iglesia vaya en contra de todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, sino se trata de entender lo que Dios hace de acuerdo a su plan
Y como lo estamos viendo en la Escritura, Él habla de manera precisa y nos habla de todos los acontecimientos, nada más que no lo hemos visto, no lo habíamos entendido, pero gloria a Dios que ya estamos listos para entenderlo. Dice, y el pueblo de un príncipe vendrá, ya lo había leído. Ahora, teniendo ya esta parte bastante más entendida, vamos a ver en qué hora murió Jesús. Y déjenme, vamos a ver aquí el día y la hora, porque yo les decía, híjole, lo siento, no fue viernes. ¿Y por qué lo hemos festejado en viernes? Todo eso tiene una razón bien importante que tenemos que conocer. Tanto por qué celebramos el Año Nuevo en enero, por qué celebramos y recordamos a Jesús en viernes. Pero mira, eso vamos a profundizar más en otros momentos. Pero nada más acuérdate que Jesús dijo que Él iba a ser como Jonás, que la señal de Jonás, ¿qué ha pasado con Jonás? Él había estado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. No dice ballena, dice gran pez. O sea, era otra cosa, no era una ballena. Dice, así como la señal de Jonás, yo estaré 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ¿verdad? En el abismo. Bueno, Jesús lo dijo. Entonces, si son 3 días con sus noches, haz la cuenta, si Jesús hubiera muerto en viernes, no da para el domingo, ¿no? De entrada. Pero ¿cómo que el miércoles? ¿Cómo fue que el miércoles murió Jesús? ¿De dónde? Aquí lo dice, te lo voy a mostrar. Así que prepárate. Porque ya estamos viendo que Dios es un Dios que da horas, que da días, que da meses, que da años exactos. Y eso nos va a ayudar a entender los tiempos, los días, los meses, las horas y los minutos que estamos viviendo. Por eso yo espero que ahora en este tiempo de cuarentena, tú entiendas que Dios te está dando la oportunidad de ponerte en disciplina. No puedes estarte levantando a las 500, ¿verdad? De despertarte, desayunar y volverte a dormir. Por favor, ¿verdad? Y ahí te paras a trabajar con la chancla, ¿no? No, entendamos que este es un tiempo que tenemos que aprender a disciplinarnos, a administrarnos, porque Dios es un Dios que va marcando los tiempos, las horas, los minutos. Entonces, decía ya en Éxodo, capítulo 12, ¿te acuerdas? Versículo 5. Y lo sacrificarás entre las 2 tardes. ¿Qué es esto de las 2 tardes? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, Jesús murió después de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? ¿Y por qué hora novena? Bueno, la hora novena es para nosotros las 3 de la tarde. Entonces muere después de la hora novena y después de la hora novena y antes de la hora, a la hora sexta, muere después de la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Ahora, a la hora sexta, que es el mediodía, hubieron tinieblas hasta la novena. Esto es impresionante. Esto lo dice la Escritura, lo dice en los Evangelios. Y entonces resulta que algunos dicen que fue un eclipse. Bueno, un eclipse de 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Desde la hora sexta hasta la hora novena. Vamos por favor a Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27. Nuevamente Mateo en el capítulo 27. Y ahora vamos a ir al versículo 45. Ahí ustedes van a ver que dice, y desde la hora sexta. Tú sabes que para nosotros la hora sexta son las 12 del día. Dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ok? Mateo 27, versículo 45. 3 horas de oscuridad. Un eclipse, al menos no un eclipse como lo que nosotros entendemos, imposible. Esto fue una obra divina, poderosa, que tenía que ver con algo importante. Ahora vamos a Marcos capítulo 15, Marcos 15, 33. Nada más para que ustedes tengan... Es más, por favor, les voy a pedir que nada más anoten, no lo vamos a revisar. Marcos 15, 33.
y Lucas 23, 44. Se los repito. Solamente anótenlos, por favor. Mateo 27, 45, Marcos 15, 33, Lucas 23, 44. Cuando vayamos entendiendo todo esto, estos cantos que queremos compartir con ustedes van a cobrar una dimensión tremenda. Ahora, ¿qué está sucediendo ahí? Están haciendo el relato de la muerte de Jesús. Ahora, en el capítulo 27, ahí donde están en Mateo, en el versículo 46, dice que cerca de la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde, Jesús estaba todavía vivo, respiraba con dificultad, hacía algunas expresiones desde la cruz. Pero cuando llega la hora novena y pasada la hora novena, entonces es cuando Jesús encomienda su espíritu al Padre. Vamos a ver Lucas capítulo 23, por favor. Lucas 23. ¿Cómo están? Dicen que estaban confundidos con eso de la hora novena y sexta. Ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle lo de la hora novena y lo de la hora que es para nosotros. Lucas ¿Vamos? 23. Lucas capítulo 23, versículo 44, por favor. 44 al 46. Les digo que estamos entrando en un nuevo tiempo, así que este nuevo tiempo va a requerir de nosotros que estemos bien aplicados con la palabra de Dios. Capítulo 23, versículos 44 al 26, por favor. Al 46, perdón, 44 al 46. Dice, y el sol se oscureció, como cantábamos, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hoy vamos a aprender de esto unas cosas hermosas. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdón, no leí el 44, es importante el 44. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de 12 a 3 de la tarde. Y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces ahí tenemos algunos detalles de las horas, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sucede esto? Voy a ir a más detalle de la hora en un poquito más adelante. ¿Cuándo sucede esto? Y aquí vamos a entender lo de los días que nos están preguntando. Todo esto sucede en los días de preparación para la Pascua. Esa Pascua que fue establecida en Éxodo capítulo 12 cuando iban a ser liberados. Ajá. O sea, que esto era en la víspera del día 14 del primer mes, entre el día 14 y el día 15. Ese primer mes se llamaba Abib o Nisan. Eso tiene una razón que más adelante se las diré, pero es lo mismo. Abib y Nisan era lo mismo. Entonces, ya estaba cerca la cuando viene toda esta situación. Vamos a ver Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y aquí vamos a entender lo de los días. Juan capítulo 19, por favor. Versículo 31. Nada más vamos a leer el inicio de aquí del 31 porque va hasta el 42. Dice, entonces los judíos, versículo 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, ojo con esto, pues aquel día de reposo era el de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora, aquí está un detalle de suma importancia. Resulta que en ese momento había 2 días de reposo. Y aquí habla del día de reposo de gran solemnidad, como lo acabamos de leer en el versículo 31. Entonces, este día de reposo de gran solemnidad
no era el día de reposo de la semana correspondiente. ¿Ok? Y entonces Jesús no muere el día antes del día de reposo de la semana, sino muere antes del día de reposo de gran solemnidad. ¿Cuál era este día de reposo de gran solemnidad? Desde que se estableció el sacrificio de aquel Cordero Pascual, se estableció que año con año, el día que se celebrara, o sea, el día 14, y entre el 14 y el 15 del primer mes, ese día iba a ser día de reposo anual. ¿Ok? Entonces, como cada año cae en un día diferente, ese día del día de reposo por la Pascua cayó en jueves. Entonces, ¿no nos dijiste, pastor, que Jesús había muerto el miércoles? Sí, pero no cuadra. Ok. Lo que sucede acá, Jesús no pudo haber muerto el día de reposo del día solemne, porque ese día no se hacía nada. Oh. Si el día de reposo de la semana, de cada semana, no podías hacer nada, menos se hacía algo el día de reposo anual. Por eso dice en el versículo 31 que los sacerdotes le rogaron que quitaran los cuerpos, porque si no se iban a quedar ahí todo el día jueves e iban a ser quitados hasta el viernes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entonces es que es el miércoles? Por el siguiente situación. Cuando nosotros leemos hora sexta, hora novena, hora onceava, ¿sí? En la Biblia, es porque para los hebreos y para los judíos, el conteo de los días no es como nosotros lo contamos a partir de las 12 o 0 de la madrugada, de la noche, a las 12 del día. ¿Ya? O sea, para ellos la noche no empezaba a las 12. Para ellos un día culminaba o empezaba a la hora novena, que eran a la hora onceava, que eran las 6 de la tarde para nosotros. O sea, cuando todavía había sol, el día ya estaba terminando y se contaba hasta el otro día. Por eso hay que contar nosotros entre el 14 y el 15 del primer mes. ¿Qué quiere decir esto? Como el día jueves, ¿sí? O sea, para nosotros, miércoles y jueves, pero el día realmente empezaba en la tarde, a las 6 de la tarde del miércoles, y terminaba a las 6 de la tarde del jueves. Entonces, Jesús no pudo haber sido crucificado, muerto, el jueves porque era día de reposo anual. Ellos estaban descansando hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde del jueves comenzaba el viernes. Por eso Jesús murió el día miércoles entre la hora novena, entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde para nosotros. Y por eso es que tuvieron que apresurarse los judíos a decir: bajen los cuerpos el día miércoles porque el jueves es día de reposo. Realmente en un día como hoy, bueno, miércoles, fue cuando Jesucristo murió. La Pascua comenzaba el día 14, pero a las 6 de la tarde, el día 14 del mes primero de Nisan o de Aviv. Y este dato lo tienen en Levítico capítulo 23, versículo 5, cuando se establece la ordenanza. Eso que fue en Éxodo 12 se ratifica en Levítico versículo 23, el versículo 5. Por lo tanto, los corderos pascuales, los animalitos, eran sacrificados año con año el día 14 entre las 2 tardes. O sea, entre la primera tarde, que era de las 12 a las 3 p.m. y la segunda tarde, que era de las 3 a las 6 p.m. Para nosotros, claro. Y esto ya lo vimos en Éxodo 12 y está ratificado en Levítico capítulo 23, versículo 5.
Entonces, ¿por qué lo celebramos en viernes? Porque ahí hubo cambios. Acuérdense lo que dice Daniel. Y vendrá alguien que cambiará los tiempos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer cesar las festividades. Hacer una mezcla ahí con las festividades paganas de los dioses. Y hay una intención en eso, el celebrar el año nuevo en enero, y hay una intención en eso, en mezclar, en diluir la verdad de la palabra con festividades paganas que sucedían en estos días, como la adoración por la primavera, por la llegada de la primavera. Ahora, las fiestas de los panes sin levadura se llevaba a cabo el día siguiente de la Pascua, o sea, del 15, había una fiesta desde el día 15 hasta el día 21. Esto también está ahí en Levítico 23, en el siguiente versículo, ¿sí? Era una fiesta solemne que duraba hasta 15 días, pero era la fiesta de los panes sin levadura, y esos panes se comían al atardecer del día 14, o sea, entre el día 14 y el día 15, porque los judíos empezaban el día de reposo precisamente en el día 15. O sea, realmente el 15 comenzaba entre el 14 y el 15 para nosotros. Ellos no tenían complicación. Para ellos era un día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Nosotros ahorita se nos está complicando por todo este conteo que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito más sobre el día de reposo pascual, que era el reposo anual. Se le dio este nombre, la Pascua, a toda la fiesta, tanto la del Cordero, el sacrificio del Cordero, como la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, en esa festividad que duraba del 15 al 21 del primer mes, caía un día de reposo de la semana. Entonces había 3 días de reposo, ¿verdad? en esa semana. Todos estos datos nos ayudan a establecer concretamente, precisamente, en qué momento fueron liberados los hebreos de Egipto y en qué momento fue crucificado nuestro Señor Jesús. Ahora, Jesús también muere entre las 2 tardes. Vean la precisión del cumplimiento de la profecía y de todos los símbolos. Acuérdate lo que dice Romanos. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y para darnos esperanza. ¿Ok? Entonces Jesús muere entre las 2 tardes. Ahí lo dice. E inmediatamente pasada la hora novena, las 3 de la tarde. O sea, estaban en el día 14, que era el miércoles, el día 14 de Nisan, ¿sí?, del primer mes de los judíos. En esa misma tarde, a la hora duodécima, o sea, entre las 3 y las 6, acuérdate, la primera tarde es de 12 a 3, la segunda tarde es de 3 a 6. Entre las 2 tardes era sacrificado Jesús. Y entonces, a las 6 de la tarde del miércoles, empezaba el día de reposo anual, el día de reposo pascual. ¿Ok? Entonces empezaba la fiesta de los panes sin levadura esa misma tarde, para nosotros el miércoles, hasta la tarde del día siguiente, del jueves. Ese día no se hacía absolutamente nada, ¿verdad? El día jueves, porque era el día de reposo pascual. Entonces, esto hace que en esa semana hubiera 2 días de reposo, el jueves y el sábado. ¿Ok? El día de reposo de la gran conmemoración pascual y el día de reposo de la semana. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, por favor. ¿Ya estamos acabando? Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Y aquí es donde quiero que te agarres muy bien de donde estés sentado, porque esto está hermoso. Mira, y vamos a empezar a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para todo lo que Dios tiene para estos próximos días y en el contexto en el que estamos viviendo. Capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí podemos identificarnos con esos judíos, ¿verdad? Todos nosotros habíamos tenido alguna formación religiosa, algunos rituales,
y creemos en Jesucristo. Pero dice Jesús a esos que habían creído en Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces hay personas que creen creer, que dicen creer, que dicen son discípulos de Jesucristo, pero no son verdaderamente sus discípulos. Y entonces dice este texto que lo conocemos bien, 32. Y conocerás la verdad, y la verdad que dice ahí te hará libre. Entonces, el sacrificio de Jesús, el sacrificio pascual, era un sacrificio de redención. Era el sacrificio que anunciaba la libertad de la esclavitud. Entonces el sacrificio, ese cordero pascual, como vimos ahorita en precisión total, parte del sacrificio de Jesús es hacernos libres. Y ve cómo respondieron cuando Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Quiero que notes, por favor, que ellos no tenían esa conciencia de que eran esclavos, como tampoco los hebreos en Egipto, y como seguramente ni tú ni yo hemos tenido la conciencia de que hemos sido esclavos desde el día en que nacimos. Y que nacimos en un sistema que nos dijo ya exactamente cómo son todas las cosas, cómo se cuentan los tiempos, cuándo son celebraciones, cómo se hacen las mezclas, todas esas cosas de que no entendíamos y por qué celebramos a Dios, y Dios es esto, y por qué ponemos esto, y por qué hacemos acá, y por qué la gente va allá, y porque hemos nacido en un sistema que nos ha dicho desde el principio, lo tomamos en nuestros biberones, ¿verdad? Nos dijeron cómo eran las cosas, qué se tenía que hacer, cómo se tenía que pagar, cómo se tenía que vivir, a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho. Y hemos vivido toda nuestra vida, los años que tú tienes de vida, sin entender, sin creer, sin apercibirnos de que somos esclavos. Pero en estos tiempos, que las cosas están tomando una nueva dimensión, que hoy empezamos a ver y no nos checa y no entendemos. Hay gente como tú y como yo que estamos levantando y estamos empezando a preguntar qué pasa, por qué, qué es esto, mientras mucha otra gente también está siguiendo el curso de la vida. Y Jesús dice, hoy, en este tiempo, vas a conocer la verdad y vas a salir de ese estado de esclavitud y la verdad te hará libres. Pero la gente dice, oye, pero libre yo, si yo no he sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Eso es lo que dice el esclavo. El esclavo dice, pero si estoy bien, yo no estoy esclavo, ¿qué te pasa? Tengo mi trabajo, bueno, sí tengo que checar, pero mira, me da para comer, ¿verdad? Tengo por ahí un plan de retiro, que lo voy a cobrar, bueno, a ver, ahora quién sabe, ¿verdad? Cuando tenga ya 70 años, y entonces cuando tenga 70 años, podré hacer lo que yo quiera. Y mira, tengo un buen trabajo, si vieras mi cubículo, si vieras mi escritorio, hasta me dan una computadora, una laptop, claro, tengo hora de entrada, no tengo hora de salida, pero bueno, así es la vida. ¿Yo esclavo? Ajá. Si ves mi refrigerador, tú te vas a dar cuenta que ahí está la mejor comida. Todo lo que anuncian los comerciales. Tengo para ir a comprar a esas tiendas donde hay de todo. ¿Cuál esclavo? ¿Esclavo de qué? Oye, pero estás celebrando el nacimiento de Jesús en una fecha. Bueno, pero ¿a quién le importa, hombre? ¿Por qué te fijas en esas cosas? Oye, pero ¿por qué festejas Año Nuevo de esa? Ay, por favor, pues, o sea, ¿qué eres? Oye, y si te has puesto a pensar que Jesús no murió en viernes, ¿a quién le importa? O sea, lo importante es irnos de vacaciones. No todo el mundo se va de vacaciones en ese. Oye, pero no tienes dinero, no importa, hombre, aquí nos endeudamos, tenemos la tarjeta.
Entonces no eres esclavo. No, ¿cuál esclavo de qué? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús les respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y ahora quiero que recuerdes, y si tú no has escuchado los mensajes anteriores, amigo, te pido por favor que revises nuestras redes sociales. Ahí hay mensajes donde he estado hablando de que somos hijos. Y como a veces siendo hijos creemos que somos esclavos. Y como a veces siendo hijos ni siquiera nos consideramos como un esclavo o menos que un esclavo. El esclavo no queda. El esclavo tiene que irse. Pero el hijo permanece, dice aquí Jesús, el hijo permanece para siempre. Así que si el hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Dice Jesús, conocerás la verdad. Pero también Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y hoy te estoy mostrando con la verdad qué día murió Jesús. Y te estoy mostrando con la verdad lo que significa el sacrificio de ese primer cordero que fue ordenado sacrificarlo cuando todavía eran esclavos. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo, amigo y amiga? Que Jesús murió por ti cuando tú eras esclavo. El sacrificio que estamos recordando hoy espero que te estés dando cuenta, que el Espíritu de Dios te empiece a mostrar que hemos sido esclavos de un sistema en el que nacimos y nunca nos preguntamos. ¿Te acuerdas de la predicación de nuestro querido Christoph sobre los sentidos espirituales? Dios está empezando a despertar. ¿Cómo? Por el sacrificio de ese Cordero Pascual. Dicho de otra manera, el sacrificio de Jesús tiene el poder de empezar a liberarte, a liberar tu mente, a liberar tu corazón, a liberar tus sentidos, tu espíritu, para que conozcas a Jesucristo y seas verdaderamente libre. Y lo que vas a escuchar en estos días y a partir de ahora te va a liberar, te va a sacar de la esclavitud y te va a poner en una condición de hijo, para que no seas esclavo de este sistema, porque todo lo que estamos viviendo está movido por los hilos que manejan algunas manos que buscan que la gente siga siendo esclava, que siga trabajando para ellos, para hacerlos ricos. Está tomando a la gente y lo han hecho toda la vida como conejillos de indias para hacer sus experimentos, para seguirse alimentando, nutriendo de ellos. Fue lo que dijo Faraón: ellos son un pueblo fuerte, son numerosos, no puedo permitir que se rebelen, tengo que someterlos a esclavitud. Cada sistema espiritual demoníaco y cada sistema humano que se presta a esas entidades demoníacas. Por eso Dios dijo: y voy a hacer juicio contra esos dioses. Y Dios lo que está haciendo en este tiempo es hacer juicio contra esos dioses que están en la tierra, que han hecho cosas, que están haciendo portentos, que han maravillado a cualquier gente para engañarlos. Y ahí vamos nosotros y creemos y nos asustamos, y que los ovnis y que los virus. Y allá andamos todos, ¿verdad? Y los fantasmas, ay, no hables de esas cosas. Pero todo eso va a encontrar una respuesta para ti. Vas a entender por qué del todo lo que vivimos. Porque estás conociendo la verdad. Y la verdad te está empezando a hacer libre en el tiempo que Dios había establecido para ti y para mí. Porque tú y yo estamos viviendo en el tiempo exacto que Dios quiere que vivamos. No te asustes. Ven a Cristo,
Métete por esa puerta que es Jesucristo, porque ahí vas a estar seguro y vas a entender todo lo que está pasando. No se trata de venir en contra del virus, de venir en contra de las pandemias, de usar el nombre de Jesús para tirar eso. No, porque Dios es el que está detrás de todo esto, pero Él quiere rescatarte. Él quiere usar de todo lo que los demonios, de todo lo que esos espíritus, de todo lo que esos sistemas han usado para atacar a sus hijos. Él lo va a usar para demostrar que solo Él es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Ese es el poder del sacrificio pascual de Jesucristo por ti y por mí. Sacarte de la esclavitud, rescatarte de ahí, redimirte de ahí, antes de perdonarte. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Porque ellos ni siquiera sabían lo que era pecado, porque no habían tenido todavía la ley que les dijera, esto es pecado. Y dice la Escritura, Jesús, el Padre, mejor dicho, nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo demostró su amor? Rescatándonos, haciéndonos libres cuando ni siquiera nos había perdonado todavía. Este día que Jesús murió, wow, es para tu libertad de un sistema que te ha mantenido esclavizado durante todos estos años. Y voy a dejar aquí, porque mañana, mi querido, no. Tremendo lo que va a suceder en nuestras vidas a partir de ahora. Déjame orar por ti, por favor.